información, su servidor José Antonio Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle este domingo 23 de septiembre del 2012. Hoy tendremos el tema que está pues en boca de todos, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Hoy tocaremos esta reforma de la Ley Federal del Trabajo que propuso el pasado 1 de septiembre al Poder Legislativo el presidente de la República, Felipe Calderón. La iniciativa, con característica de trámite preferente, tiene que ser discutida y votada en un término de 30 días. Por lo que en la próxima semana, en la semana que inicia, a partir del próximo lunes, se conocerán los resultados que den a esta iniciativa los diputados y los señores senadores. Las modificaciones propuestas por el presidente han provocado que muchos líderes del país se opongan a los mismos. Entre algunos de los puntos de esta reforma se encuentran novedades que contradicen en mucho el actuar de muchos sindicatos. Hay muchos puntos que tiene esta reforma. El outsourcing, por ejemplo, que es la subcontratación, el derecho de huelga, que los patrones quieren tener voz y voto en él y que ahora es una libertad y un derecho exclusivamente de los trabajadores. La transparencia sindical en cuanto a los recursos se refiere y la libertad del voto libre y secreto para elegir a sus mesas directivas. Dicen los enterados de que esta reforma, esta propuesta está envenenada por ese lado. En cuanto a las modalidades de contratación, se propone la adquisición de un artículo nuevo o la creación de un artículo nuevo, el 39F, que precisa que las relaciones del trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero abre la posibilidad de que se pueda pactar para labores discontinuas cuando los servicios así lo indiquen. La iniciativa obliga, como ya le decía, a los sindicatos a transparentar sus finanzas ante sus agremiados, lo que pues no ha agradado mucho, y además el voto libre y secreto para elegir sus mesas directivas. ¿Por qué digo que está envenenado? ¿Por qué dicen que está envenenada? Porque esta legislatura, los senadores y los diputados, es la de Peña Nieto, el presidente electo de México, y votarla en estos términos va a disgustar a muchos de los agremiados del PRI, sobre todo de las mesas directivas de los sindicatos más grandes del PRI, y votarla en el sentido en que la propone el presidente quedaría bien, pues con los trabajadores de México. Vamos a ver qué sucede, seguramente habrá reformas. Hoy vamos a discutirla en términos generales. Primero conocerla en términos generales y después discutir los puntos más álgidos, como es la subcontratación, el derecho a huelga, y desde luego la transparencia en los sindicatos. Para eso hemos invitado a un panel muy interesante que nos honra con acompañarnos. He de decirle que invité a diputados federales y además líderes sindicales aquí en Jalisco, pero no pueden asistir porque precisamente están en comisión permanente en este momento en la Ciudad de México discutiéndola porque tiene que votarse en un término de menos de 30 días. Y están en la discusión acalorada. Por eso no pueden venir ni las cabezas de los líderes sindicales como de la CTM y de la CROC aquí en Jalisco, ni los diputados que la están discutiendo, pero van a estar los senadores y otros, y también representantes de estos grupos gremiales. Empiezo por presentar al ingeniero, y mucho agradezco su presencia esta mañana, al ingeniero Ernesto Espinosa Guarro, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenido, muchas gracias. Le pediré una primera intención, un primer comentario de esta reforma. Bueno, me parece que es una gran oportunidad para México que hoy finalmente se logre una reforma en materia laboral. Pues no se ha logrado, está propuesto. Bueno, pero el planteamiento, como viene la iniciativa, es o pasa o no pasa, por supuesto. Así ¿no? es. En eso consiste la iniciativa. ¿Cuándo se vence el envía plazo? El presidente. El día 30 es el plazo. Sin embargo, si ahí no se concluye, si ahí no se logra definir en la primera sesión siguiente, tiene que pasar al Pleno del Congreso.
Tengo entendido, aquí están los señores senadores, pero tengo entendido que ese es el procedimiento. Ok. Pero hace falta esto, una ley que tiene 40 años cuando es un país que se transformó totalmente. No se parece el de hoy al de hace 40. Hay que cambiar muchas cosas y la iniciativa lo propone, lo toca. Por supuesto, hay una gran cantidad de planteamientos que aquí se hacen que además ya están en la práctica sucediendo, que mucho de esto a través de situaciones, de emisiones pues de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dado ya la jurisprudencia, hoy se aplican. Bueno, habrá que meterlas a la ley también. Muy bien. Hoy ya suceden muchas cosas, hay otros planteamientos que sabemos que son, por supuesto, muy discutidos, muy discutibles y de gran consecuencia para todo el país. Y esto, bueno, por eso tú lo mencionabas claramente, pues es una ley que tiene mucha controversia. Mucha controversia, mucha jiribilla. Bien, muchas gracias, señor secretario, por su presencia en el programa. Le doy la bienvenida al senador de la República por el PRI, Jesús Casillas Romero. Jesús, buenos días. ¿Qué tal, José Muchas Antonio? gracias. Muy Una buenos primera días, al intención. contrario, muchas gracias por la invitación. Antes que nada quisiera agradecer a los ciudadanos de Jalisco la confianza que nos otorgaron a todos los candidatos del PRI. Hoy por hoy, Jalisco, después de 18 años, se convierte en el segundo estado de la República que más votos le aportó al PRI, con nuestro candidato, hoy presidente de la República electo, Enrique Peña Nieto, con nuestro candidato electo al gobierno del estado, Aristóteles Sandoval, con los candidatos al Senado de la República, los candidatos a diputados federales, estamos hablando de 18 distritos ganados, de 19, un buen número de... ¿Y cómo se van a comportar con esta primera reforma? Lo que queremos decirles a los ciudadanos es que refrendamos nuestro compromiso de trabajo intenso a la medida de nuestra capacidad de trabajar para generar acciones en beneficio de Jalisco, dar buenos resultados y, si me permites un marco de referencia, en la pasada legislatura se aprobaron reformas constitucionales que trajeron como consecuencia una nueva figura que se llama iniciativa preferente. Esta iniciativa tiene que ver con que el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, tiene la facultad de enviar dos iniciativas que deben de resolverse, deben de dictaminarse en un plazo de 30 días. En ese sentido, el presidente de la República, en uso de esa facultad, envió dos iniciativas al Congreso General. Una a la Cámara de Diputados, que es precisamente las reformas a la Ley Federal de Trabajo, la reforma laboral, y otra a la Cámara de Senadores, que tiene que ver con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En el Senado estamos trabajando en ese sentido, y por otro lado, en la Cámara de los Diputados, como bien dices, y aprovecho para ofrecer una disculpa a nombre del diputado Marco Barba, que precisamente jalisciense, que está participando en la única comisión legislativa aprobada en la Cámara de Diputados, fue invitado y presente, por eso no que vino. es integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de los Diputados y que están trabajando precisamente en el dictamen. Lo que quiero decir es que por parte de los legisladores del PRI hay voluntad de aprobar estas reformas. Obviamente, hay que decirlo, se han presentado más de 360 iniciativas en materia laboral. El propio presidente de la República en 2010 envió una iniciativa similar que no fue aprobada, pero hoy, precisamente, como bien lo comentas, se está trabajando en los consensos, en los acuerdos para llegar, a fin de cuentas estamos hablando que de una ley de 1010 artículos, 330 son sujetos o a modificación, a derogación o artículos nuevos. Es decir, es una reforma de gran calada, es una reforma por lo demás importante, interesante, que requiere de la atención. 30 días son pocos, hay que decirlo. Nosotros como Cámara de Senadores nos corresponderá únicamente la revisión, pero estamos muy al pendiente de estas reformas. Muchos sindicatos afiliados al PRI están en contra, sobre todo, de estos puntos. No, quiero comentar que en el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República tenemos dirigentes sindicales importantes, por lo menos 5 de ellos con gran presencia a nivel nacional, y han manifestado su voluntad, están de acuerdo en que los equilibrios de la producción salgan adelante, los términos de la productividad, respetar obviamente los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que en México hay 24 millones de desempleados y cada año se incorporan o requieren de incorporarse a la vida laboral 1 millón de ciudadanos. Y para eso es la reforma. Y para esto es la reforma, precisamente
para incentivar la creación de los empleos, y en eso estamos. Lo que quiero decir, nada más concluir, si me lo permiten, esta primera intención, que hay voluntad por parte de los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de los Diputados, de que salga en tiempo y forma estas reformas. Muchas gracias, senador Casillas. Bienvenido. También le doy la bienvenida al senador de la República por el Partido Acción Nacional y por Jalisco. También José María Martínez. Senador, buenos días. Su primera José Antonio, agradecerte de nuevo cuenta que nos invites a este foro de discusión que un importante número de jaliscienses hoy no sintonizan en el tema de la reforma laboral. Esta importante pretensión del presidente de la República responde principalmente a las nuevas realidades demográficas, económicas y sociales que tiene nuestro país. Hoy es imperativo que busquemos una mayor productividad de las empresas, mayor competitividad del país y, por supuesto, el que hagamos prevalecer ese espíritu garantista que nos ha distinguido como Estado mexicano en el concierto nacional, que hagamos prevalecer los principios de equidad y de no discriminación a todos los trabajadores. En un resumen apretado, puedo adelantar que esta reforma tiene 3 apartados fundamentales, que uno de ellos tiene que ver con los derechos laborales, en efecto, justicia laboral y una de las más importantes que seguramente nos pone en la vanguardia, la democratización de los sindicatos. En síntesis, en un apretado resumen, reitero, esta es básicamente lo que implicaría esta gran reforma, como ya bien decía mi compañero senador, de gran calado. Bienvenido, senador, muchas gracias. Está también con nosotros Ricardo Barbosa. Él es presidente de Asuntos Laborales del sector patronal de la Coparmex en Jalisco y también es miembro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Su primera intervención, señor, con esta. Buenos días, gracias por la invitación. Yo agregaría a los comentarios, sobre todo del ingeniero, que es necesaria la reforma laboral. México es un país diferente a 1970, que es con la ley que venimos arrastrando tanto trabajadores como patrones. Esta ley pretende proteger al gran empleador de México, que son los pymes, las pequeñas y las medianas empresas. En un juicio laboral mal llevado, mal asesorado, o nomás con el retraso que existe por la sobrecarga de trabajo, puede ser suficiente para cerrar una fuente de trabajo de 20 o 30 empleados. Entonces, son los generadores del empleo en México y son los que normalmente no cuentan con una asesoría del día con día en materia laboral. Nuestra ley laboral es obsoleta. Tenemos que avanzar hacia la cultura laboral del gana-gana, donde el trabajador disfrute de los beneficios de la productividad, pero también el patrón esté protegido de una manera diferente a la que está protegida en este momento. Muchísimas gracias y bienvenido al programa. Le damos la bienvenida también al señor licenciado Salvador Alcaraz Álvarez. Él es el secretario... Alcázar. Es que aquí dice Alcaraz. Perdón, Alcázar, secretario general adjunto de la CTM en Jalisco, uno de los principales sindicatos de Federación de Sindicatos en el país. Bienvenido. Así es, José Antonio, y muchas gracias por la invitación y como atinadamente decías en un principio, nuestros dirigentes, tanto don Rafael Llerena Zambrano como el licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, se encuentran en estos momentos analizando, revisando profundamente esta propuesta de reforma laboral. Nosotros en la CTM estamos plenamente conscientes de la trascendencia que esto tiene y sobre todo del papel que nosotros jugamos en los derechos de los trabajadores. Las dirigencias sindicales estamos comprometidas en la defensa de esos derechos y sabemos pues que como generación de dirigentes sindicales y como generación de trabajadores en los diferentes centros de empleo, pues nos toca ahora una situación compleja, una situación delicada, en donde está en juego la trascendencia de esos derechos laborales que muchos se han trastocado y que muchos se han socavado, por qué no decirlo, al margen de la Ley Federal del Trabajo. Nuestra postura como central principalmente es la de determinar en este foro en donde tú nos das la oportunidad de manifestar nuestro pensamiento sobre, primero, la necesidad o no de reformar la Ley Federal del Trabajo. Y en segundo lugar, de ver la viabilidad de la propuesta preferente que en este caso presenta el señor presidente de la República al Congreso. Nosotros estamos abocados en ello, no es un tema nuevo, es un tema que en los últimos 20 años se ha venido tocando, se ha venido estableciendo un estigma sobre la Ley Federal del Trabajo como si fuera el gran contenedor del progreso social.
situación con la cual no estamos del todo de acuerdo, porque estigmar, o más bien el poner como pretexto a la Ley Federal del Trabajo para que no haya productividad, pues es una situación muy sencilla y muy lastimosa para los trabajadores. Creo que nosotros estamos conscientes de ello y si me permites, más adelante yo quisiera manifestar cuál es la postura de la CTM ante esta situación. En principio adelanto esto, que estamos conscientes del papel que jugamos y sobre todo de la representación que tenemos y la responsabilidad que tenemos hacia con nuestros agremiados. Muy bien, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros al señor licenciado Salvador Alcázar. Bien, Gabriel Trujillo, representante de la otra central obrera muy importante aquí en Jalisco, la Federación Regional de Obreros y Campesinos, la CROC, y él viene representando a esta organización, es el secretario de organización y además regidor electo, si mal no me equivoco. Gracias, José Antonio. Gracias por la invitación y la oportunidad de externar nuestro punto de vista en relación a esa propuesta por parte del gobierno federal. En la CROC nacional, en estos momentos se encuentran nuestros principales líderes, el senador Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC. El senador al que también invité, por cierto, pero precisamente por lo mismo no pudo estar. Y don Alfredo Barba Hernández, el secretario general de la CROC en el estado de Jalisco, también se encuentran también invitado, en pleno permanente, revisando y analizando esta propuesta y cuidando el desenlace de la misma, ¿no? Una primera intención con la propuesta. Claro, nuestra posición es que la CROC está de acuerdo en que tenemos que llevar a cabo una reforma laboral que esté adecuada a los tiempos actuales, de acuerdo a la innovación tecnológica que existe y a la globalización en la cual vivimos. Estamos de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo promueve el crecimiento económico, la creación de empleos y que sea útil para el desarrollo nacional. Lo que no estamos de acuerdo es que vulnere los derechos de los trabajadores. Se requiere la garantía del respeto del artículo 123 constitucional, de las conquistas sindicales y de la autonomía sindical. Ahorita nos explica en qué vulneraría esta propuesta de ley. Entonces, nuestra posición es esa hasta ahorita. No estamos de acuerdo totalmente en el planteamiento. Como se dijo al principio del programa, consideramos que tiene mucha jiribilla, que inclusive es un intento por romper el equilibrio entre los factores de la producción y confrontarnos a los empresarios y a los trabajadores. Hasta ahorita nos hemos puesto de acuerdo y hemos logrado resultados muy favorables en las relaciones laborales, los empresarios y los trabajadores. Y la base de cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene que ser fundamentalmente en base al acuerdo de los involucrados o los principales involucrados, los trabajadores y los patrones. Muy bien, ya nos explicará todos estos puntos que hoy nos enuncia. Muchísimas gracias, bienvenido al señor Trujillo. Le damos la bienvenida a Martín López Cedillo, él es secretario del Trabajo también de la CTM Jalisco y diputado local electo. Bienvenido, su primera Muchísimas gracias, José Antonio. Yo quiero comentar que el Estado de Jalisco tiene grandes representantes en esta comisión. Está trabajando en ella ahorita Claudio Delgadillo, está trabajando Leticia Mendoza Curiel, Patricio Flores. Entonces, el Estado de Jalisco tiene representantes muy importantes en la comisión que como iniciativa preferente se presenta al Congreso de la Unión. Comentar un poco que nosotros la postura de la CTM tiene que ver con el equilibrio de los factores, tiene que ver con que sí, en un análisis profundo a la reforma, a la propuesta de reforma, sin que se trastoquen estos derechos. Yo leí detenidamente la exposición de motivos en los más de 50 puntos que concentra esta reforma de los más de 300 artículos y en los casi 50 encontré situaciones muy interesantes, pero que no me dejan la certeza, el buen sabor de boca de cómo hacer posible esa realidad, de cómo hacer que sí se baje y se aterrice ese beneficio a los trabajadores. Ahorita nos explica por qué. Así es. Muchas gracias, bienvenido. Y finalmente le doy la bienvenida a Roberto Paz Rodríguez, es abogado, litigante, jefe de la Unidad de Asuntos Laborales de la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara. Él es totalmente ajeno a todos los sindicatos, él como experto en derecho laboral va a hacer y vertir sus opiniones en ese sentido y además pues es una oficina que maneja 25,000 trabajadores
La Universidad de Guadalajara tiene 25,000 trabajadores. Buenos días, José Antonio, gracias por la invitación. Creo que es importante puntualizar, en principio, que las propuestas que contiene el proyecto que está presentando el presidente Calderón no son nuevas, son propuestas que se vienen haciendo desde 1988, en que los sectores patronales y los 3 presidentes que antecedieron al presidente Calderón han hecho el esfuerzo por modificar la Ley Federal del Trabajo para favorecer la competitividad, para favorecer la libre contratación de los patrones, darle facilidad para el despido de los mismos, y con esto nos está prometiendo 1 millón de empleos en el primer año a partir de que se apruebe la reforma. Me parece también que es importante destacar que la iniciativa preferente que se está presentando con base en la reforma política del mes de agosto tiene como principal propósito que la Cámara de Origen, que en este caso es la de Diputados, dictamine el proyecto en un término de 30 días y la pase a la Cámara Revisora, que es la que finalmente le dará el visto bueno o no a la reforma, le hará modificaciones y ya saldrán con el proyecto definitivo, ¿no? Con la propuesta definitiva de la Ley Federal del Trabajo. Lo peor que le puede pasar al país en estas circunstancias es que la ley se quede como está. Tiene ya 40 años sin que tenga una modificación importante. La última trascendente fue de 1980, cuando tuvo únicamente aspectos procesales, fueron los que se tocaron. Y bueno, vamos a esperar al final del mes a ver qué ocurre con la propuesta. Los 2 pilares fundamentales que pretende reformar Calderón es la flexibilización del trabajo, darle más facilidad al empleador de contratar y de despedir a un trabajador, y democratizar a los sindicatos. ¿Es que vulnera derechos de trabajadores? No necesariamente. Lo vamos a platicar a fondo, a mí me parece que no. En cuanto a la democratización de los sindicatos, tendrán que rendir cuentas, tendrán que ser transparentes, si se aprobara el proyecto de reforma, y ahí sí pudiera haber en un par de artículos vicios de inconstitucionalidad que ya podremos platicar más a fondo. Sí, porque no se puede tutelar la vida interna de los sindicatos. No se toca, en realidad parece que no se toca, porque las cuentas que tendrían que rendir en todo caso es a sus propios agremiados. Los trabajadores que forman parte del gremio son los que tienen derecho a que sus directivas les informen en qué están gastando sus cuotas. Por eso quería oírlos de primera intención, para luego ya saber qué preguntarles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Presento a mi amigo y compañero Modesto Barros, coordinador de este programa. Modesto, ¿cómo estás? Al periodista Modesto Barros. Gracias, José Antonio. Buenos días a todo el teleauditorio, y le invitamos a que se quede, de veras va a estar interesante, y sobre todo dar esto que se discutirá ya en la Cámara de Diputados durante esta semana, el día 27 se habla, y de ahí entonces saber si hay reformas o no, si se viola la libertad de los sindicatos. ¿Si se aprueba o no? Si se aprueba. O si alcanza a modificarse, si alcanza a discutirse. Yo creo que el tiempo fatal de 30 días con estas nuevas iniciativas que se mandan es muy corto para que 2 cámaras decidan y se apruebe. Por eso están trabajando día y noche. Y luego, como es reforma constitucional, y esto se lo preguntaré aquí a los invitados, pues si es reforma constitucional, los estados, los congresos del país también tienen que aprobar si es una reforma constitucional. A ver, dime, senador. Eso es solo una reforma legal. No es constitucional. No es reforma constitucional. Perfecto. Correcto. La reforma constitucional fue la iniciativa preferente. Ajá. Y la Ley Federal del Trabajo no toca para nada el artículo 123. Eso es importante precisarlo. Entonces está con las 2 cámaras aprobándola en el pleno de las 2 cámaras, inmediatamente se publica. No requiere la aprobación de los estados. No, tenías esa duda. Vamos a escucharlo. Bien, pues vamos a la primera pausa y regresamos de lleno con el tema. Salvador Alcázar, otra vez. Es que, qué bárbaro. Estoy con Paray, Jalisco, no te rías. Bueno, a Salvador Alcázar, que nos dé un marco de referencia histórico de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Bueno, considero yo de manera breve, por favor, sumamente importante el que para poder entrar al análisis de un proyecto de reforma, como ya se dijo, tan trascendente como este, conozcamos el origen de lo que son los derechos de los trabajadores y en sí de la propia Ley Federal del Trabajo. En nuestro país, y haciéndolo de manera muy breve, desde los tiempos de nuestros indígenas, desde los tiempos de los aztecas, ya se generaba la explotación del hombre por el hombre, en la cual ya existía el trabajo, pero existía un respeto hacia el trabajo. Es decir, sí se compraba el trabajo, había esclavitud, pero se respetaba al trabajador. Después de eso viene la conquista, obviamente, y con ello nos llegan las leyes de Indias, que los reyes católicos promueven dentro del país, pero estas leyes, aunque son protectoras de los trabajadores, en este caso autóctonos indígenas de nuestra tierra, pues son más bien leyes de caridad, que lo que buscan es
que se trate bien a la persona, pero no por su dignidad, sino como una especie de caridad hacia la gente. Después de eso, lo que marca en ese proceso histórico el derecho de trabajo, y aquí Ignacio Altamirano hace en la Constitución de 1857 la primera propuesta para que se reconozca al derecho de trabajo no como una mercancía comercial, es decir, no es algo sujeto a la ley de oferta y demanda, es algo que dignifica a la persona humana. En el trabajo, la persona que vive en sociedad tiene derecho a vivir y a vivir bien, y eso es uno de los principios fundamentales del derecho laboral. En esa Constitución de 1857, sin embargo, se sigue dando la hegemonía del derecho privado y se sigue tratando al trabajo como un ente comercial. Esto provoca al transcurso de los años, pues desde luego el surgimiento de gentes como los revolucionarios que iniciaron la revolución de 1910, concretamente los hermanos Flores Magón, que con sus ideas generaron el estallido social de esa revolución, que después se plasma esos derechos sociales en una Constitución que es la de 1917, que hay que decirlo con claridad, es una Constitución que en su artículo 123 se adelantó con mucho a su tiempo. Es una Constitución que verdaderamente fue de avanzada y que sirvió de base para otras constituciones, entre ellas la de Weimar en Alemania. Esto pues ha provocado este proceso del derecho laboral de ser primeramente regulado por el derecho privado como un ente de comercio, luego por el derecho público con la generación del Estado para proteger a esas fuentes laborales, y finalmente el surgimiento del derecho social, que es algo trascendente y que surge como una tercera rama del derecho en el cual está enmarcado el derecho de los trabajadores. Ese es rápidamente como evolucionado, viaje por la historia de lo que y lo importante de esto es que ese derecho social, cuyos principios están en ese artículo 123, es un derecho imprescriptible, no caduca por el paso del tiempo. Esa Constitución y esos principios pueden tener 100 años y siguen siendo vigentes, porque es parte de los derechos del ser humano. Los derechos del trabajador están considerados como parte de ese derecho natural que tenemos. Ahora nomás dígame, ¿desde cuándo data la última ley federal del trabajo? Te digo, la primera fue 1931. La que está ahorita vigente es una fecha histórica, 1 de mayo de 1970, y como ya se mencionó, la reforma importante que tuvo fue en lo procesal en 1980. Ahora, si tú me preguntas para concluir, si nosotros como central, si la CTM en concreto considera que esa ley federal del trabajo que está vigente debe de continuar o está todavía en condiciones de ser aplicada, nosotros estamos conscientes y somos de la idea que la Ley Federal del Trabajo requiere de una reforma. Definitivamente eso no está discusión. Con los avances, en eso estamos de acuerdo todos. Con los avances tecnológicos, José Antonio, con los avances de la tecnología, con los avances de los medios de comunicación, con los avances de la informática, con el mundo en el que estamos inmersos, porque hemos pasado del esclavismo al feudalismo a un capitalismo inicial y ahora un capitalismo voraz que nos está devorando y en el cual estamos inmersos, nos guste o no nos guste, la reforma a la Ley Federal del Trabajo se hace indispensable. Bien. Pero únicamente, José Antonio, para adecuarla a esas novedades, los principios básicos que están y que surgen del derecho social, esos no se pueden cambiar porque pasa el tiempo, esos deben permanecer. Les pregunto, ¿quién me puede contestar? Hágame un resumen de los principales derechos de los trabajadores vigentes hoy día y luego vamos a los que se quieren cambiar. ¿Quién puede hacerme un resumen de eso? Los principales. Señor secretario, senador, ¿quién? ¿Los principales derechos? Sí, de los trabajadores. Sí, claro. A ver. La libre contratación. ¿Es la qué? La libre contratación, el derecho a asociarse, salarios justos, remunerados, salario mínimo que se respete, que se actualice, del derecho de huelga, entre otros derechos, son los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto no cambiaría. El derecho a la seguridad social, yo creo que es fundamental. El derecho a la seguridad social.
Derecho a la asociación también. Derecho a la asociación. Lo importante que están dejando de lado es el derecho a la estabilidad en el empleo, que es uno de los que principalmente se están trastocando con la reforma. Un trabajador, una vez que inicia a prestar sus servicios para una empresa, tiene derecho a permanecer en la misma mientras subsistan las necesidades de ese servicio que está siendo prestado. Y en la reforma no, se deroga. Se matiza porque se regulan ya los contratos a prueba y los contratos de capacitación que le dan la facultad al patrón de correrlo sin responsabilidad. Ahí está uno tocado de los derechos. Sí, dígame. Ahí yo difiero. En primer lugar, ninguno de los derechos sociales de los trabajadores se está tocando en la reforma laboral. Se están adecuando a la realidad del mundo y la realidad de México. Y la estabilidad en el empleo que comenta el licenciado se respeta, pero también se otorga al mismo tiempo la flexibilidad de nuestro mundo moderno. Las empresas requieren, por su tipo de especialización, picos de producción y valles de producción. Luego entonces, yo no puedo mantener a ciertos trabajadores cuando no tengo trabajo que darles. Valga la redundancia del comentario. Entonces la flexibilización no quiere decir que atente contra la estabilidad. Más bien del trabajo. Estamos adecuando la realidad. Entonces, es que usó la palabra adecuada, se matiza. Sí, pero no se está violando. O sea, todo lo que comentan los compañeros panelistas se están respetando en la ley federal, en el nuevo proyecto. Ok. Senador Casillas, que usted me pide la palabra. Nada más comentar que efectivamente yo me quedaría con dos aspectos fundamentales de la reforma, la que tiene que ver con los factores de la producción, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, pero también hacer más productivas a las empresas. Pero por otro lado, la reforma contempla la justicia laboral. Esto es, hacer más ágiles los procesos y la resolución de los conflictos laborales que tienen que ver que en todo momento se privilegia la conciliación. Se establece el servicio civil de carrera judicial para que las juntas de conciliación y arbitraje estén a la altura. Y algo muy importante, que los conflictos o los juicios laborales no vayan más allá de un año en cuanto al pago de salarios caídos. Si el proceso dura más de un año, se pagan como salarios caídos los 12 meses. ¿Eso es contra el trabajador o a favor del trabajador? Bueno, yo creo que más bien es establecer una impartición de justicia laboral expedita para que los procesos precisamente se hagan más cortos y no duren los años y no se tengan que posponer las audiencias por conciliación. Es reglamentar a la autoridad laboral, señor secretario, que no duren más de un año los juicios laborales. Me parece excelente. Pueden durar, en ese caso, más de un año. El tema es los salarios caídos. En este caso, concepto que trata precisamente el senador Casillas, que los salarios caídos serían limitados a un año. Y en su caso, si el juicio se prolonga, entonces le estarán pagando un 2% de interés mensual y no sobre de un año de salarios caídos. De un año de salarios caídos y se agregan 3 meses por el concepto de la indemnización, por eso son 15 meses. Okay. El 2% es sobre 15 meses de los si salarios. Si se va 15 años el pleito, le pagan su 2%, el 2% de 15 por los 14 años a partir de eso. Capitalizable. A ver, senador. Yo quisiera aquí dejar claro, miren, el tema de los juicios largos tiene que ver con 2 factores. Uno, ciertamente, con el cúmulo de trabajo que hay en las juntas de conciliación, y lo digo por la de Jalisco, pero creo que en todo el país está por el estilo. Aquí el tema fundamental es que la estrategia que se genera por parte de los litigantes para la defensa de los trabajadores es el de alargar precisamente los juicios en función de los salarios caídos. Hay muchas estrategias que se pueden plantear por ahí que la ley tiene, que permite, por supuesto, son términos legales. De los abogados es un recurso que se usa permanentemente para alargarlos. Ahora se pretende limitar a un año esos salarios caídos. ¿Cómo califica esa reforma? Bueno, a mí me parece que es correcto porque los salarios caídos impactan tanto que pueden destruir una empresa, un centro de trabajo. Y la realidad es que tampoco el trabajador es necesariamente beneficiario, porque hay muchas ocasiones en que el trabajador no recibe completo las indemnizaciones, se quedan en el camino. Fíjense bien, el senador me está pidiendo la palabra, el senador del PAN, y luego voy con los sindicatos, con el abogado
Porque los sindicatos incluyeron la Coparmex sobre este punto. Nos dicen sus pros y sus contras. El secretario está de acuerdo. El senador Casillas está de acuerdo. Vamos a ver qué dice el senador Martínez. Con respecto a este tema, por supuesto que estamos de acuerdo. Y imaginemos nada más que estamos hablando de, cuando menos, durar un juicio un año. Me parece excesivo. El concepto de salarios caídos tiene que ver fundamentalmente también, creo que es importante la precisión, con la reinstalación del trabajador, ¿no? Esto es importante puntualizarlo, pero hablar de un año en un juicio en este país me parece que ya es excesivo. Hoy esta reforma plantea también acotar el juicio, hacerlo más expedito en las dos audiencias, tanto en la primera como en la segunda, el que ya no se preste, como decía el secretario, a esa serie de estratagemas dilatorias que a veces los abogados estilan para poder hacer más tardado un juicio y eventualmente ofrecerle a su representado un mayor ingreso a través de este concepto de salarios caídos. Pero antes de esto, entonces estábamos platicando los derechos laborales. Creo que me parece importante el que nos regresemos a escudriñar muy bien qué plantea esta reforma. Por supuesto, no es una reforma que traiga jiribilla, no comparto el concepto que se ha establecido aquí en este foro, no comparto. Se ha señalado, yo no fui el que dije, que se ha dicho que trae jiribilla, que está envenenada, una manzana que envenenada. trae premio, que todo eso se ha dicho. Es correcto, no lo desconozco, sin embargo no lo comparto. Esta situación, como ya aquí se ha dicho, data de cientos de iniciativas que se han presentado a lo largo de las últimas 3 décadas y que hoy tenemos la gran oportunidad de verlas compiladas en un solo documento que les permita a todos los actores, tanto trabajadores como patrones y la representación social en el Congreso del Estado, que podamos verlo de manera integral. Yo señalo, por ejemplo, algunos de los derechos laborales que hoy se están estableciendo en esta reforma. Esta reforma favorezca el principio de equidad y no discriminación implica que ya no ocurra lo que hemos visto con tristeza en este país, que no se discrimine a nadie, ni por razón de género, ni por religión, ni por una cuestión de gravidez, que hoy es grave que no se acepte a una persona, por ejemplo, si está embarazada, o incluso se le diga el despido en caso de que esté embarazada, o no se le promociona en su trabajo si está en este mismo estado. También es importante destacar que hoy cambian los criterios escalafonarios. La promoción para una plaza vacante que mejore el ingreso de una persona atenderá ya a un criterio de productividad y no de antigüedad. Creo que esto es fundamental porque esto va de la mano con que las empresas sean... ya no importa que tengas 25 años, eres más productivo, él va al cargo. Pero yo tengo 25 años esperando una plaza, no importa, él es el que nos sirve. Pero ello, José Antonio... Eso es también, no es violar el derecho al otro. No, muy por el contrario, incentiva para que en igualdad de circunstancias todos compitan por una plaza vacante y que mejore también su ingreso. Esto es fundamental y que no se atenga un trabajador solamente a un aspecto de expedito, por antigüedad. Muchas gracias, José Antonio. Es importante también que esta reforma fortalece los derechos de las mujeres trabajadoras. Aquí me detengo un poco, además de lo que ya establece la propia ley de las 6 semanas previa al parto y 6 semanas posparto, también está estableciendo disminuir la jornada laboral cuando se encuentre en periodo de lactancia, dándole a los patrones la obligación de respetar cuando menos 1 hora por día, por jornada, para que pueda... darle 1 hora al día para que vaya al asunto de la lactancia, a darle de comer al niño. Y esto no puede entenderse, José Antonio, amigos jaliscienses, si no podemos vincular, como ya decía Salvador, el que no sea el trabajo un aspecto meramente comercial. Tenemos que ver que el trabajo es parte del desarrollo integral de las personas. Humanizar el trabajo. Humanizar el trabajo, pero esto vincularlo también a la integración y la convivencia familiar. Esto es fundamental. También se establece ya una regulación en específico para lo que tú mencionas al principio, la subcontratación en beneficio de los trabajadores. No estamos hablando aquí en beneficio de las empresas. Hoy los trabajadores, por ejemplo, suelen ser afectados porque no encuentran a quién hacer responsable en caso de un despido, en caso de una demanda de prestaciones. Ese es un capítulo que quiero tocar con todos. Y es uno de los trabajadores que amplía las garantías de los propios trabajadores, entre otras cosas. Para incluir lo que comentabas de los derechos de las mujeres, hay una figura novedosa de la licencia por paternidad que se le da al padre por una licencia de 10 días. Le dan 3 días cuando nace su hijo. 10 días. 10 ya aumentó. 10 días para fomentar la corresponsabilidad familiar, ¿no? Nada más acotar ahí. Pero a ver, señores. Se queda corta en la maternidad, no prevé a las mujeres que adopten. No prevé. Entonces, en iniciativas anteriores sí lo prevía y ahorita no prevé la incapacidad para mujeres. A ver, juicios de un año. Regresando al tema, no cabe duda
que siempre el hilo se rompe por lo más delgado. En la historia de este país siempre la carga económica, la carga social, siempre se ha recargado sobre los trabajadores. Yo no coincido y no podemos estar de acuerdo en lo que se hablaba hace un rato de dar productividad o dar eficiencia al ejercicio que tienen que hacer los tribunales del trabajo a costa de los derechos de los trabajadores. Es decir, ya lo señalaba con toda claridad don Ernesto, hay un gran rezago en los juicios laborales, por deshonestidad, por malos manejos, por corrupción, por lo que se quiera. Pero ¿por qué se tiene que sacrificar al trabajador recortándole el derecho que tiene por esa situación para que se acorten los juicios? ¿No sería mejor a través de los colegios de abogados tratar de crear esa conciencia? ¿No sería mejor eficientar la Junta de Conciliación con mayores recursos para que se pueda tener mayor conciliación y llegar a acuerdos? Entonces, ¿usted no está de acuerdo en que se limite a un año de trabajo cuando hay pleito, cuando hay litigio? No estoy de acuerdo en que los juicios laborales duren tanto. La Ley Federal del Trabajo actual ya contempla términos fatales para ello, que no se cumplen. Yo lo digo con claridad y lo mencionaba hace un rato. Se ha estigmatizado la Ley Federal del Trabajo como la causante de los problemas de este país. Casi todos se deben a la Ley Federal del Trabajo. Pero no es así. Lo que pasa es que la Ley Federal del Trabajo, que como ya dijimos, sí requiere modificaciones, no se está cumpliendo cabalmente. A ver usted. Si nosotros como CROC coincidimos con la posición de la CTM en relación a que no tienen por qué los trabajadores ser los que paguen el plato roto, porque a fin de cuentas el procedimiento está muy bien señalado, aproximadamente en un término de 6 meses se debería de desahogar un juicio, más sin embargo por ciertas lagunas legales se pueden prolongar más allá de 2, 3 años. Nosotros lo que creemos es que los trabajadores tienen el derecho y deben de recibir los salarios caídos y no limitarse un año. Más sin embargo, en el año 2010, el PAN presentó una iniciativa muy parecida a esta, a la que está presentando el presidente de la República. Nosotros como Central llevamos a cabo foros regionales donde participaron todos los estados, entre académicos, intelectuales, líderes y empresarios, y se rechaza ese punto y planteamos una modificación a ese planteamiento, a ese señalamiento, que efectivamente la empresa pague lo de los salarios caídos de un año, pero que la autoridad se haga responsable también de pagar los salarios caídos de los trabajadores si se prolonga más. Pero ¿qué valor le dan a lo que dice el secretario? Y dice bien, hay abogados que por vericuetos leguleyas tardan 3, 4 años, y hay empleados que ganaban 15,000 pesos, terminan recibiendo 4 o 5 millones. Si las reformas a la Ley Federal del Trabajo van a hacer eficaz el procedimiento, adelante. Y van a hacerlo más corto. A ver, voy contigo después de con él, y luego contigo y luego contigo. Por el tema de juicios, yo creo que el tema tiene que ver más con la cuestión económica y profesionalización del personal. La misma propuesta de reforma en un transitorio dice que las erogaciones que se lleven a cabo por motivo de esta reforma tendrán que ver con el presupuesto de egresos ya aprobado. Es decir, no hay dinero para hacer los tribunales más eficientes, no hay dinero para hacer las juntas federales y locales más eficientes, no hay dinero para hacer al personal jurídico más eficiente. Se pretende que las bondades, los beneficios que aquí se están ponderando y que se pretenden llevar a cabo a través de esta propuesta, se lleven a cabo, no sé si de saliva, de lengua, no sé cómo lo queramos manejar, porque el presupuesto no está incorporándose a la misma. Jalisco tiene 33,000 expedientes individuales rezagados, la República tiene casi 400,000 expedientes rezagados, y si no se premia, si no se permea, si no se apuntala la parte económica y la capacitación en los tribunales laborales, no vamos a salir de lo mismo. No vamos a llegar a un sistema de que se agilice ahí la chamba. Exacto, claro. Que se dedique dinero a eso. A ver, abogado, y luego voy contigo de la compartida. El juicio laboral, José Antonio, debe ser el más sumario de los que contemplan las leyes del país. Si se tramita en sus términos, el juicio laboral debe concluir en 3 meses. La media de lo que está terminando juicio es de 2 años. En buena parte se debe esa dilación procesal no a la actuación de los abogados, porque el trámite de cualquier recurso que nosotros podamos presentar o de cualquier incidente es muy sumario en la ley del trabajo. Se debe más bien a la actuación de las autoridades. A mí me parece que está mal la reforma en cuanto a que limita el pago de salarios en el año, pero no porque no se deba delimitar, sino porque las partes no tendrían por qué resentir el perjuicio de la dilación procesal
que es a causa de la autoridad. Una vez que se tramita o que se concluyen los términos que la ley establece para el trámite causa de un del juicio, abogado también, que lo hace que se dilate, por favor, denle valor a eso. no tanto, José Ramón, no tanto. No, yo no soy José Ramón, para empezar, estás demandado por eso. No tanto, tiene mucho que ver también con la forma en la que se resuelven las cuestiones que se plantean en el juicio. Un abogado puede plantear un incidente de falta de personalidad, por ejemplo, para dilatar el procedimiento, pero la autoridad tiene obligación de resolverlo en ese acto, nunca se hace. ¿Es cierto? Tarda 3, 4 meses en resolverse. Es cierto que la autoridad tiene que poner más atención en los procesos y en el cumplimiento de los términos de la ley. En eso estoy de acuerdo, y que hay que invertir más en estos temas me parece indispensable. En eso estoy de acuerdo. Pero de que los abogados o los litigantes, porque no todos son abogados, ese es otro tema que también creo que ya la ley corrige, que sean abogados los que estén dedicados a la defensa de los trabajadores, no totalmente abierto. Bueno, el asunto es que tiene que corregirse las cuestiones procedimentales, porque ahí es donde los abogados estos o litigantes usan todos los recovecos. Ese que menciona que tiene que ver con la personalidad jurídica, ese es uno. Luego llega otro y dice, no reconozco mi firma, hay que hacer un peritaje. Y hay puras actitudes dilatorias. N salidas para que se vaya a 2 para 3 que años se vaya a 2 a 3 años. años más. Entonces, a ver, ¿ves que sí pasa, se requieren las dos cosas. Abogados los defiendes. Las dos cosas. Es que se agotan ese tipo de vericuetos. Sí, se agotan después de 2 años y medio. No, porque sabemos que no hay respuesta por parte de la autoridad para desahogarlo rápido. Los abogados no recurrirían a ese tipo de prácticas si en el momento le resolviera la autoridad, porque no tendría sentido. Correcto. A ver, ¿qué dice el sector patronal? 3 comentarios muy breves. Yo creo que tenemos que romper el paradigma de la lucha clasista de principios del siglo XX para evolucionar como país y como una sociedad ya industrial. El entorno que tú comentabas, éramos una sociedad pseudo-feudal. Entonces ya no estamos en ese antecedente histórico. Tenemos que dar un paso para adelante, los empleadores, los sindicatos y los trabajadores, para romper ese paradigma de que ya no es una lucha clasista, ya no es papá patrón contra el trabajador explotado. Si no cambiamos eso, con reforma o sin reforma no vamos a evolucionar. Punto número 1. Punto número 2. Por supuesto que se deben de topar los salarios caídos. El sindicato patronal, que es Coparmex, vive todos los días, no 2 años. 2 años es el promedio de los juicios. Pero si la empresa es solvente, y aquí nadie me dejará mentir, lo alargan a propósito los procedimientos para el curso a que duren 5 o 6 años cuando la empresa es solvente. Cuando es una papelería de la esquina que no hay solvencia, ahí sí, milagrosamente, los abogados de los trabajadores aceptan un arreglo de 45 días y arreglan el asunto en 2 meses. Y tercero, la figura de los salarios caídos en México es única en el mundo. Existen diversas legislaciones, pero que sea infinita y pagado por los patrones, no hay una legislación similar en el mundo y tenemos estudios que lo respaldan. Así de grave inhibe la inversión extranjera, la creación de empleos formales, la figura de los salarios caídos. Lo que llamamos en términos de negocios el costo de salida de un empleado o el costo de salida de una empresa. Por eso México no atrae más inversión extranjera a la que debería de atraer y por eso crece la economía informal. Por eso me voy a una pausa, señores. Al regresar vamos a hablar del derecho a huelga. ¿Qué dice el sector patronal? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué dicen los senadores? Dime. Antonio, también la otra etapa de la reforma, la democratización de los sindicatos. Esa para la parte principal. A conducir, digo, ya propones, ¿verdad? Ya andan en rivalidad. Vamos a una pausa por lo menos. A ver, ahora vamos a tocar derecho a huelga, porque tenemos 3 puntos que tocar: outsourcing, derecho a huelga y la democratización y transparencia de sindicatos. Si no, no vamos a alcanzar a más. Tengo 40 minutos de programa más. Señor, por favor, denos una explicación. ¿Qué cambia con esta propuesta de reforma al derecho a huelga? Dicen que los patrones también quieren intervenir. No, no es cierto. De una manera muy ejecutiva. Coparmex a nivel nacional respeta la libre asociación y tiene un completo respeto por la Asociación de los Trabajadores y por los sindicatos. Lo que sí estamos de acuerdo en la reforma son 3 temas en principal. En la actualidad, cuando un sindicato emplaza huelga, la Junta de Conciliación tiene la obligación de recibir ese emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo e inicia un trámite que es una pesadilla. En la reforma,
Lo único que se agrega es que el sindicato tenga que acreditar que pertenecen a su sindicato trabajadores de la empresa que está emplazando a huelga por firma del contrato colectivo, porque en la actualidad no pasa, te emplazan a huelga y los sindicatos ni siquiera conocen a los trabajadores de la empresa. Ese es un cambio que se propone. El segundo cambio. O sea, que realmente representa a los trabajadores que quieran ir a huelga. De esa empresa. De esa empresa. O que quieran que se firme Esa el es la contrato. reforma. O quieren que se firme el contrato colectivo. Okay. Cuando un sindicato demanda la titularidad de un contrato colectivo, también la Junta tiene la obligación de admitir la demanda sin que los sindicatos acrediten que representan a trabajadores de esa empresa que quieren cambiar de sindicato. Entonces lo que estamos pidiendo es congruencia. Oye, ¿cómo vienes a demandarme la titularidad de un contrato colectivo si ni siquiera conoces a los trabajadores de esa empresa? Son los sindicatos blancos, ¿no? ¿Qué se llama? No son los sindicatos blancos. El sindicato blanco es aquel que protege netamente a los patrones y sí existen también. Pero respecto de la huelga es, si me demandas por firma, acredítame que representas a mis trabajadores. Ya. Si me demandas por la titularidad... Que realmente sea representativo el sindicato de los trabajadores que quieren ir a huelga. Y por último, uno como patrón tiene derecho a defenderse del procedimiento de huelga, que es muy diferente, como lo han manejado los medios, a interferir en el procedimiento de huelga. A mí si me estás afectando en cerrarme mi fuente de trabajo, en la que genero 20 o 200 empleos, y de ahí cómo, la Constitución me da el derecho a defenderme. Entonces... ¿Cómo? Ahí está el problema. Aquí no te empiezas a defender, de acuerdo a la legislación actual, hasta que te estallan la huelga. Lo que se está proyectando en la iniciativa es que tú como patrón puedas pedir el recuento de los trabajadores antes del estallamiento a huelga. Es decir, yo tengo 50 trabajadores, que haya una votación si están a favor o en contra de la huelga. Si están a favor de la huelga, pues que estalle la huelga. Pero en la actualidad, el recuento de los trabajadores es después de estallar la huelga y los abogados de los sindicatos manejan herramientas dilatorias para que tarde ese proceso de recuento. Una parte nada más adicional, una vez que estalla la huelga y esta se prolonga por más de 60 días y esa empresa tiene que ver con la prestación de servicios públicos o 120 días sin que esto se resuelva y que los trabajadores hayan solicitado el arbitraje, el patrón o terceros lo pueden solicitar para terminar con el conflicto. Su postura, ¿estás de acuerdo o no en esa reforma? Son asuntos que tenemos que resolver, estamos esperando primero que resuelve la Cámara de Diputados, cuando llegue somos la Cámara Revisora. ¿Tu postura cuál es frente a este asunto? Yo creo que no se debe llegar al conflicto, creo que el equilibrio de los factores de producción se deben de dar en términos... Yo creo que habrá que revisarlo en todos sus términos, pero esa es la iniciativa que estamos hablando de la iniciativa y eso es... A ver, secretario. Bueno, los conceptos por los cuales se puede solicitar una huelga, que un sindicato puede solicitar la huelga, están claros, ya los menciona el licenciado Barbosa. Uno que es muy socorrido tiene que ver precisamente con el hecho de buscar la firma de un contrato colectivo en una determinada empresa, que acude el sindicato a proponer un contrato colectivo en esa empresa y normalmente, o en la mayoría de los casos, no conoce a los trabajadores de esa empresa. Cuando los conoce, pues evidentemente hay otros mecanismos también. Pero para lograr la firma, bueno, entonces presenta un emplazamiento a huelga. Eso está contemplado en la ley, por supuesto. Sin embargo, bueno, aquí la postura que mantiene la iniciativa es que exista realmente una correlación entre el sindicato que quiere el contrato colectivo con los trabajadores de esa empresa en particular para que se pueda establecer en un momento dado el emplazamiento a huelga. ¿Sano? Yo considero que es sano desde el punto de vista que tiene que haber una relación directa con personal que esté dentro de la empresa, que esté dentro del negocio para que realmente exista la voluntad, precisamente la iniciativa de los trabajadores de emplazar a huelga. Apúntenla, es que primero voy con los senadores y... Solo un dato con respecto a la huelga, esto es importante precisarlo. Esta ley privilegia el avenimiento, ¿Privilegia qué, perdón? El avenimiento, que hay una conciliación entre los patrones y los propios trabajadores, antes, por supuesto, de que se controvierta cualquier conflicto que surja entre estos factores de producción. Esto es muy importante, en efecto, creo que hoy también el reconocer que pueda el patrón defenderse no atenta contra el derecho de los trabajadores y no atenta por lo siguiente, porque no es una defensa propiamente jurídica, sino es una revisión
requisitos formales y de fondo que deba establecerse o que ya están establecidos en la propia ley respecto a un emplazamiento de huelga en sus 3 etapas, tanto el emplazamiento, en la gestión, el emplazamiento y ya una huelga estallada. A ver, ahora sí los señores sindicatos. Adelante, 1, 2, 3 y luego voy con 4. Por eso hace un rato yo mencionaba la importancia de conocer la historia. Esto del recuento previo, que así es como se le conoce, el recontar previamente, ya estuvo establecido anteriormente y provocaba el despido del trabajador. En el momento que se sabía que ya estabas en un sindicato, que ya andabas de grillo exigiendo tus derechos y estabas buscando un sindicato, pues te doy de baja. Eso del recuento previo, por eso fue que se eliminó, al igual que lo que mencionábamos hace un rato de la cuestión de los salarios caídos, ya estuvo en la ley del 31 y también se eliminó por abusos. Yo creo que el derecho de huelga, y está claro que el derecho de huelga es el derecho esencial, es el derecho por excelencia de los trabajadores. José Antonio, es el derecho que tenemos sobre nosotros a ejercer el trabajo, a ejercer sobre nuestra persona. Pero no te lo están quitando, y es un derecho, no te lo están quitando. pero se está regulando de una manera que se va a hacer prácticamente por el temor de la gente, porque por eso se hace. Es que si no se regula va a ser a libre criterio de... No, es como está ahora, se eliminó eso nada más para concluir, se eliminó lo del recuento previo para garantizar el derecho del trabajador a la huelga. La Ley Federal del Trabajo, José Antonio, no es una ley que busque equidad, eso hay que entenderlo. No se puede tratar por igual a quien no es igual. La Ley Federal del Trabajo es una ley que busca equilibrio, que busca poner en mismas condiciones a entes que no lo son. Por eso es que este tipo de cosas que en apariencia pudieran ser lesivas del interés de alguien, en realidad lo que hacen es equilibrar y proteger ese derecho que tiene el trabajador para la huelga. Nomás acotar, se protege lo que comenta el licenciado, porque si el patrón despide con 60 días de anterioridad a la presentación del emplazamiento a huelga, el voto de ese trabajador supuestamente despedido de mala fe para que no esté en el recuento cuenta a favor o en contra. Entonces esto está acotado en la nueva reforma. A ver. Sí, mira, nosotros y creo que esta discusión saca a relucir la esencia de este planteamiento por parte del presidente de la República. Quiere desbalancear las relaciones obrero-patronales e inclinarlas hacia un solo lado, que es la patronal. Definitivamente. Nosotros, como dice el compañero de la CTM, vamos a defender y estamos defendiendo el concepto de derecho de huelga porque es un concepto esencial del sindicalismo. Y efectivamente, si partimos de la base de que todos los patrones son buenos, pues no habría ningún problema. Pero si tú presentas un emplazamiento huelga con la firma de todos los trabajadores o de una parte de los trabajadores o de la mayoría de los trabajadores que son parte de una empresa, los van a correr de inmediato. A presionar. Lo van a presionar y lo van a correr de inmediato. Y se va a crear un conflicto todavía más fuerte. Y eso sucede. Eso sucede. A ver, su postura rapidísimo, porque tengo que ir a una pausa para... Dos puntos muy rápidos respecto a lo que decía nuestro compañero Barbosa. El emplazamiento a huelga que dejaron de lado cuando ya se tiene la firma de contrato colectivo afecta sustancialmente en lo que decía mi compañero Salvador. Ya tenemos trabajadores, ya existen los trabajadores. No se está haciendo un emplazamiento por firma, sino por violaciones al contrato colectivo. Entonces, pero por supuesto también está considerado en la reforma. Y sí hay un momento en que están tomados en cuenta quienes son los empleadores o los patrones para defenderse previo al estallamiento de huelga. Sí se les hace el emplazamiento, sí se les hace un citatorio para que comparezcan y sí se les da la oportunidad de avenirse. Bien. Ya existe considerado en la ley. Y por último, las titularidades y administraciones de contrato colectivo son entre dos sindicatos. El empresario en este caso es tercero. Aquí de ninguna manera afecta a los intereses del empresario, dado que se está peleando la titularidad y administración aún igual. Entonces, aquí no tiene caso ni siquiera sentido que se cuente o no se cuente, o que se diga si son o no son trabajadores de la fuente de trabajo, trabajadores afiliados al sindicato que está pretendiendo esa titularidad, porque él ya tiene un interés de que sí pertenezcan a él, porque está peleando la titularidad de administración. A ver, la postura del abogado, independiente de esto. Sí, muy rápido. Es cierto que el derecho de huelga es esencial para los trabajadores. Lo único que está pretendiendo la reforma es evitar que se utilice como instrumento de extorsión para los patrones por conducto de terceras personas que no son los mismos trabajadores.
Lo que busca la reforma es que sean los trabajadores de la empresa los que decidan libre y voluntariamente si quieren ir a la huelga o no. E incluso si fueron a la huelga, esos mismos trabajadores pueden decir si la quieren levantar. No el líder sindical y no una tercera persona, sino los involucrados en la relación de trabajo. Eso es lo que pretende la reforma. Bien, pues ahí están las posturas. Está el secretario del Trabajo, el senador del PAN están de acuerdo. Chuy Casillas dice que va a haber. Los líderes obreros no. Vamos a favor de defender el derecho constitucional a la huelga y eso creo que bueno, pero no es la forma como se está proponiendo. Una acotación, si me permite. No recordaba. Una acotación con respecto a lo de la huelga. Para que se vea que no del todo lo que se plantea es lo que parece. En ese proceso de huelga se está estipulando que cuando ya haya un emplazamiento a huelga, no se permita que haya otro emplazamiento a huelga. Y luego entonces, ¿dónde está el derecho del trabajador a decidir qué emplazamiento procede? Es cierto que se está proponiendo esa limitación en la Ley Federal del Trabajo, pero es precisamente para evitar que sobre un mismo patrón pesen 3 o 4 procedimientos todos tendentes a cerrar el negocio. Para que haya caldo de pollo tiene que haber pollo. ¿Cómo va a haber trabajo si tienen cerradas las empresas? ¿Qué dice la Coparmex? Por favor, pregúntele al secretario de Trabajo cuántos emplazamientos hay a huelga de la famosa presa Arcediano que no ha iniciado. ¿Cuántos? Más de 60. Sí, todavía no inicia la obra y hay una serie de emplazamientos. Eso así es para las empresas que pudieran llegar en un momento dado. ¿Qué tienen que decir a eso? Aquí insistimos nosotros que se debe de potencializar el derecho del trabajador a decidir con quién se tiene que ir. Eso es correcto. Entonces, eso es correcto, tiene que haber competencia. Estamos de acuerdo, pero como en una empresa que no he abierto, tengo 8 emplazamientos a huelga. En todo caso ya no sería responsabilidad de nosotros, o sea, el que es primero en tiempo es primero en derecho. En empresas que ni siquiera he contratado empleados, tengo 4 o 5 emplazamientos a huelga porque se hace un anuncio ante los medios de que se pone la primera piedra de alguna empresa transnacional y llegan 7 o 8 emplazamientos a huelga sin haber contratado a un solo trabajador. ¿Dónde está la representación? Eso es absurdo. Empresas que únicamente trabajan familiares las cierran por huelga. Y la reforma prohíbe esto ya. Busca un equilibrio. No queremos... respetamos profundamente el derecho a huelga, nomás queremos evitar los abusos que se han dado con este tipo de emplazamientos. Nada más que esos abusos son procesales. Eso hay que dejarlo claro. Es en el proceso en donde está el problema. La libertad del trabajador a elegir el sindicato en el que quiere estar es algo que no se toca en esta reforma y que se tiene que ir también más a fondo de que es el trabajador el que decida, que se eviten los sindicatos de protección que tanto daño hacen. Tengo que ir a una pausa y al regresar vamos a hablar del sindicalismo, que también tiene la ley, porque si no se me acaba el tiempo y es la parte que yo le digo la venenosa del asunto, la carnita. Preguntarles, por ejemplo, yo como trabajador, ¿por qué he de meterme a un sindicato que tiene un contrato colectivo? Yo tengo que tener la libertad de decir, yo me voy a otro sindicato. Creo que la ley lo contempla. Una garantía constitucional. Pero no, si trabajo de X empresa, por no decir dónde, tengo un contrato colectivo y pertenezco a un sindicato. ¿Eso cambia? ¿O puede cambiar? Es derecho del trabajador. Una pausa y volvemos. Señores, está la discusión en el corte durísimo, pero me quedan 20 minutos de programa. Así es de que, vamos a ver, voto secreto, libre y directo para elección de directivas o de, ¿cómo se dice?, líderes sindicales y transparencia en los recursos que manejen. Voy a empezar ahora por los líderes sindicales. Empiezo por usted, señor. Sí, rapidísimo porque tengo 10 minutos para el tema. Ok. Está muy trillado ese tema, ¿no? La democratización sindical y el voto libre y secreto. Las organizaciones sindicales tenemos nuestros propios estatutos, tenemos una vida interna que lo rigen los estatutos y tenemos órganos de gobierno, el comité directivo y la asamblea. Cada organización es autónoma y así está determinada por el convenio internacional celebrado entre el gobierno de la República y la organización internacional. La reforma no toca eso, ¿verdad? Sigue siendo autónoma. De alguna manera está atentando contra la autonomía sindical con algunos planteamientos. ¿Por qué? Precisamente porque quieren imponer una forma de elección, siendo que los sindicatos tienen la libre decisión de elegir a sus dirigentes conforme lo señalan los estatutos. En algunos sindicatos... En algunos sindicatos hay votación libre y secreta. En algunos sindicatos es votación económica. En otros es herencia, ¿verdad? Así es. Y también está planteando esta iniciativa
que haya organismos externos para que revisen las cuentas de los trabajadores, y la ley actual prevé en su artículo 373 que las mesas directivas tienen que rendir cuentas a sus agremiados cada 6 meses. ¿Qué dice la reforma? ¿Que hay que rendir cuentas a quién? A sus agremiados, pero también están proponiendo que haya auditorías externas y que de alguna manera el gobierno interfiere en la vida interna de los sindicatos. Eso es como atentar contra la autonomía. La autonomía sindical, lo cual nosotros estamos en contra de eso. Comparto el punto de vista de mi compañero de la CROC, pero yo agregaría o separaría este esquema. Para alcanzar los niveles de competitividad internacionales, tenemos que voltear a ver el actuar de las autoridades antes de voltear a ver el actuar de los organismos sindicales o los grupos sindicales. Yo cito el ejemplo de Jalisco. Por ejemplo, en el año 2008, los que estamos aquí presentes de las diferentes centrales y la autoridad, suscribimos un convenio en el cual nos comprometíamos todos a inhibir las huelgas y los emplazamientos sin necesidad de reforma. En aquel entonces teníamos 33,000 solicitudes y emplazamientos a huelga, y hoy solamente tenemos 200 o 300, ya ha estallado solamente una huelga en el año 2011 y 3 Pero huelgas. ya se metió la huelga, estamos en otro. Estoy en el tema para ilustrar esta parte. Entonces, si vemos nosotros, el problema no es tanto la organización sindical, es tanto de organización de Estado, es tanto de organización de competitividad, y yo compartiría el punto de vista de que nos dejen a nosotros decidir a través de nuestra asamblea. Los estatutos determinan diferentes variables, diferentes formas en cuanto a la elección de nuestros sindicatos. Y hay formas que dicen es a levantón de mano cuando hay una sola planilla, es a voto secreto cuando son 2 o más planillas. O sea, ya lo tenemos considerado, ya lo tenemos conceptualizado. Y en materia de egresos, la ley ya lo determina. La ley dice, y hay sanciones muy graves entre nosotros mismos. Si no rindes cuentas dentro de los 6 meses, cuando te lo exija, por lo menos... No aceptan la auditoría externa. Por lo menos no aceptamos la auditoría externa. Por lo menos el 10% de la base tiene la posibilidad de solicitarte que rindas cuentas. Nosotros, su servidor, yo he tenido experiencias donde hemos destituido líderes del transporte porque no rindieron cuentas a tiempo. Señor. Tenemos la herramienta. Definitivamente lo que es transparencia y democracia no están a discusión. Son temas que deben de trascender y que se deben de dar, que se tienen que dar. La transparencia en el ejercicio de los recursos sindicales es algo que tenemos nosotros que poner ejemplo y tenemos que hacerlo definitivamente. En ese sentido, la transparencia no se circunscribe únicamente a la cuestión de los dineros, a la cuestión de los recursos. La rendición de cuentas va más allá. Tiene que ser no solamente en qué se utilizó el dinero, que debe utilizarse en beneficio de los trabajadores, en apoyo de los delegados, en consejos, en congresos, en capacitación, en eventos recreativos, sociales, en edificios, en aulas, en capacitación, en todo eso. Pero no es solamente eso. La rendición de cuentas de los sindicatos tiene que ir todavía más allá. Esto se queda corto. Tiene que ir con respecto a contratación colectiva, aumentos salariales, prestaciones, representación, gestión, abogados, todo lo que requiere el todos trabajador. en la CETEN están de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. En lo que no estamos de acuerdo es en que se imponga y se atente en contra de la autonomía. Esa es decisión de los trabajadores. Para eso hay asamblea, para eso hay una auditoría externa es atentar contra la autonomía. No, si lo deciden los trabajadores. Porque yo voy, por ejemplo, y pongo de ejemplo una empresa. Una empresa tiene sus sistemas de contabilidad y decide cómo reparte el dinero entre sus accionistas y decide si se hace una auditoría para ver si está bien. Un trabajador que no quiere pertenecer al contrato colectivo de trabajo está en su derecho de no pertenece al sindicato. Y eso ya está regulado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ya es cosa juzgada. Entonces, ya está ¿en qué no está de acuerdo la reforma? Así, en que se establezca en la ley, porque es muy contradictorio, José Antonio, que por una parte se dice que la Ley Federal del Trabajo ya no debe ser tutelar del trabajador porque ya es mayor de edad, y por otra parte se le pretenda decir cómo debe elegir a sus directivas. Si ya es mayor de edad el trabajador y tiene participación en sus asambleas, ahí es donde se establecen los estatutos, como son las actas constitutivas de las empresas, en donde ellos deciden quién va a dirigir y quién va a... ¿Qué opinión tiene de esto? Aquí el tema efectivamente se complica en el momento de que la ley establece cómo se integrarán esos estatutos de las organizaciones sindicales. Es decir, marca concretamente el tema de que
todas estas elecciones deben ser por voto libre, directo y secreto para la elección de sus autoridades, a la elección de sus dirigentes. Actualmente no lo dice, pero muchas organizaciones sindicales ya lo tienen contenido dentro de su cuerpo estatutario. Eso ya existe en muchos de ellos. Y creo que, bueno, hay organizaciones muy serias que así lo establecen. No es la generalidad, eso también hay que decirlo, no es la generalidad. Pero el tema es, o la desavenencia o la inconformidad, es que la ley marque qué conceptos debe de tener esos estatutos. Y aquí marca el concepto también de la auditoría en aquellas organizaciones que tengan más de 150 agremiados. Es una injerencia directa. Entonces, Es una injerencia. aquí ese es el punto de discusión. ¿Y se vale que la ley tutele la vida interna? No. Porque es una orden a la vida interna eso. No, es atentar en contra de la Aquí es normar de alguna forma el contenido de las estructuras legales de los sindicatos. Réplicas de 30 segundos porque voy con la Coparmex. Es como si la Ley General de Sociedades Mercantiles estableciera cómo deben de elegir al Consejo de Accionistas y quién debe de administrarlo. Ok. A ver, Aquí, ¿qué dice la curiosamente, Coparmex? Estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo con esta consideramos, no, con los comentarios de mis compañeros panelistas, es una injerencia contra la libertad de asociación, es una injerencia contra la vida sindical interna y nosotros respetamos la libre asociación, la vida sindical interna, incluso ese artículo que te dice cómo tiene... ¿El sector patronal los estén apoyando? Es que ya? también Es un es sindicato. Eso sí es como Sindicato patronal. Bueno, Pues sí, pero es patronal. Pero Que no es déjame lo mismo decirte patos que déjame decirte a dónde voy. escopetas. Incluso ese artículo donde diga que el voto tiene que ser secreto, va en contra de los tratados que ha firmado México con la Organización Internacional del Trabajo. Esa injerencia no la compartimos ni desde el punto de vista legal, constitucional, ni tampoco desde el punto de vista efectivo. Si me permites, creo que tengo el artículo. Es que ya está tratado, tengo escasez de tiempo. Voy con los senadores. Jesús Casillas. Bueno, yo creo que este no es el tema de fondo. Esto ya está regulado y aquí ya se ha dicho. Los sindicatos rinden cuentas a sus agremiados, pero que además, hay que decirlo, el tema de las organizaciones sindicales se rigen de acuerdo a los estatutos que cada quien decide cómo se van a diseñar y cómo se van a regir. Es un asunto meramente particular, los recursos No ha lugar que en la reforma manejan. esto, Yo creo que insisto además porque los recursos que se manejan son recursos privados, son recursos de los trabajadores, no son recursos públicos que tengan que publicarse o tengan que auditarse con auditores externos que ya se establecen, porque ese es asunto de los trabajos y ya se hace, ya los sindicatos, como ya se dijo en su mayoría, rinden cuentas a sus agremiados. Entonces creo que es un asunto que está de Vamos con la opinión del senador del PAN. Sí, gracias. Comentar que en efecto una de las garantías fundamentales de los mexicanos es presente la libre asociación. Ello me hace afirmar que los sindicatos debiéramos verlo como entidades de interés público, que me parece así lo son. Esto implicaría que se ajustaran a los nuevos logros, a los nuevos retos que ha asumido este país en los últimos años, en particular de logros democráticos y de libertades. Al ser entidades de interés público, me parece que debiéramos entrar a una discusión de fondo, no solo en la parte si tendrían que aceptar o no una auditoría externa, sino en la vida democrática interna de los propios sindicatos. En verdad, podemos verlo a la luz de muchos ejemplos, que los trabajadores no tienen conocimiento de cuáles son las condiciones que tienen en su contrato colectivo, no tienen conocimiento de la administración de sus bienes, del patrimonio de los trabajadores, no tienen conocimiento siquiera quiénes integran las mesas directivas. Esto es un caso común en todo el país. Hoy los sindicatos, como bien ya lo decía el secretario, algunas excepciones ya dieron ese paso, dejaron el charrismo sindical, están siendo instituciones serias, ajustándose a estos nuevos tiempos, y hoy tenemos que hacer que sea la generalidad de todos los sindicatos. Esto me parece que es fundamental, pero discutirlo. Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo en que completamente de fondo en que el trabajador tú y el tenga el secretario derecho, del trabajo aquí están presentes? tenga derecho? Son dos cosas y con esto concluyo. Una parte tiene que ver en efecto con transparencia y rendición de cuentas y la otra tiene que ver con publicitar las condiciones que en el trabajo. Hay una obligación que se plantea en la reforma para los patrones y para los sindicatos de poder publicitar los contratos colectivos para que todos los trabajadores tengan derecho a conocer sus condiciones. Y termino.
Los trabajadores hoy se contempla que también tienen un incidente de suspensión ante las juntas laborales en caso de que los sindicatos no quieran publicitar el manejo de los recursos que son producto de las cuotas. Eso ya está en la ley. Eso que se menciona ya está en la ley. Y todos estamos de acuerdo, que coincidimos en que tiene que haber transparencia. En lo que no estamos de acuerdo es que hay injerencia en la organización sindical. Lo que decía el senador es correcto, debe haber transparencia y rendición de cuentas, pero eso es algo interno, en lo cual no deben de intervenir porque, como ya dijo también el senador Casillas, no son recursos públicos, son privados, y es el trabajador el que tiene el derecho a hacerlo. Y estamos de acuerdo y ojalá se publiquen los contratos colectivos de trabajo, José Antonio, para que la gente sepa las prestaciones y cómo trabaja cada sindicato y puedan entonces elegir otros sindicatos y no estar en los sindicatos blancos que les perjudican. La opinión independiente para ir a la pausa contigo y luego llegar con outsourcing. Sí, con independencia de la legalidad o ilegalidad de la reforma en el aspecto de la intromisión a la vida sindical, a mí me parece que se le está concediendo un derecho al trabajador, que es el que conforma los gremios de trabajadores, y el derecho que tiene a no ser presionado al momento de emitir su voto en favor de una u otra persona en una directiva sindical. Ese derecho es importante porque muchas veces comparecen ellos a las asambleas y se ven sometidos a muchas presiones para emitir su voto. Eso es lo que está pretendiendo garantizar la reforma. Reitero, con independencia de la constitucionalidad o no. También le brinda un instrumento al trabajador de exigirle a su directiva que le rinda cuentas de en qué están gastándose las cuotas. Y si no las rinde, incluso la autoridad puede ordenar la suspensión del pago de cuotas, para que ya ninguno de los trabajadores del gremio tenga que estarlas enterando hasta en tanto no digan en qué están utilizando los recursos. La cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas me parece que está superada, ya ninguna institución puede estar ajena a cumplir con esa obligación. Si logramos que los sindicatos lo hagan, pues ya nomás nos faltarán los partidos políticos, ¿no? Y es harina de otro costal. Pero ese es precisamente el proyecto o el propósito del proyecto. Me tengo que ir a una pausa, se me está acabando el tiempo y ni modo. Este es implacable. Pausa. A ver, señores, orden. Ya estamos al aire. Outsourcing o subcontratación. ¿Quién me explica cómo es ahora y qué dice la reforma? Secretario. Bueno, este es un tema que también es muy discutido. La subcontratación hoy existe dentro de la propia ley. ¿Cómo opera? Bueno, opera, creo que en algunos casos el abuso es lo que hoy... tratan de quitar, de regular. Finalmente, hay muchas empresas que subcontratan con la idea de evitarse el pago de las prestaciones laborales. El costo social de un trabajador. El costo social de un trabajador. Entonces, está desvirtuado el concepto. La ley lo que hoy pretende es precisamente que haya un contrato entre quien contrata, pues la empresa que presta el servicio y la empresa que recibe el servicio, que exista un contrato escrito y que el tema fundamental es que existe la corresponsabilidad de las dos empresas para cubrir un ejemplo para todo lo que tiene que ver para el trabajo. A una empresa, Televisa está requiriendo a alguien que venga a hacer labores de limpia. Y entonces va con una empresa que se dedica a eso. Y le dice, necesito 3 empleados para labores de limpia. Y entonces la empresa Rodríguez Escobas le manda 3 empleados a Televisa. Así es. Y luego Televisa decide, ya no lo necesito, pero no les dio derechos laborales. Y entonces ellos se quedan, ¿o cómo está? O se accidentan. O se accidentan en el trabajo. Y entonces, ¿quién responde por el accidente? ¿Es la empresa que la contrata o el subcontratante? Primariamente, el que contrata al trabajador es la empresa que tiene la relación laboral. Así es la norma directa. ahora, tenemos que ser responsables de eso. Pero en un momento dado, si la otra empresa que lo contrató no cumple que es la subcontratante, tiene la responsabilidad de cumplirle al trabajador. Es lo que se exige ahora. Esa corresponsabilidad en la reforma. Ahora no se exige. Ahora no existe. Pero ahora se la brincan con mucha facilidad y hay que incluso pues lo usan hasta para cuestiones fiscales. Eso es para protección directa de los trabajadores. Pero la subcontratación está aquí para quedarse, no nomás en México, sino que es una tendencia a nivel mundial y reconocida por la OIT. Lo que se trata es de que no se perjudique al trabajador y en eso Coparmex está de acuerdo. Pero la esencia de la subcontratación es que la empresa se dedique a lo que sabe hacer mejor. Y si necesito que subcontratar alimentos,
transporte, limpieza, limpia, lo que sea, adelante. Y también estamos de acuerdo que si la empresa que fue contratada como outsourcing o la que suministra el personal no hace frente a sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, estamos totalmente de acuerdo que el beneficiario último de los servicios sea responsable. La ley no es tan clara al respecto en este momento, pero los criterios de los colegiados y de la Corte han ido sobre ese sentido, de que si yo soy el beneficiario final del servicio, tengo una responsabilidad solidaria, a la cual estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué dicen los senadores? PRI. Bueno, yo creo que la corresponsabilidad debe ser directa, más que solidaria, porque los derechos de los trabajadores se deben salvaguardar. El 30% de las empresas de este país utilizan este mecanismo de los outsourcing. Ya se dijo que hay que dedicarse a la actividad fundamental, pero eso no quiere decir que el patrón que contrata o que subcontrata deje de serse responsable. Yo creo que aquí se debe de establecer con claridad que el empleador o el subcontratador debe hacerse responsable directo de las obligaciones y de los derechos de los trabajadores. ¿Qué dice el PAN? En principio, me resulta muy relevante la posición de Coparmex, porque además es contradictoria con lo que al principio el del programa comentaba respecto a la flexibilización de las relaciones laborales. Hoy que esta reforma plantee la apertura de contratos de prueba, de capacitación hasta por jornada, implica precisamente que vayamos cada vez menos a la parte de la subcontratación. A mí la subcontratación me parece un asalto a los trabajadores, me parece un engaño a los trabajadores, porque finalmente el beneficiario de la mano de obra es el que es menos responsable, y hoy incluso la propia reforma se queda corta al hacerlos responsables de manera solamente solidaria. Y finalmente a quien contrata, pero quien contrata no necesariamente está contratando especialización, está contratando mano de obra barata, a través de estos engaños de subcontratación que me parece que no deberían ni siquiera contemplarse en esta ley. Sin embargo, me parece que es importante regularlos porque existen, es una realidad. Pero la apertura que hoy da esta ley para que los patrones puedan contratar a través de contratos de prueba, de capacitación o de jornada por obra determinada o indeterminada, o el pago por hora, ya no debiera en este caso caber la subcontratación. Me refiero concretamente porque el responsable debe ser el beneficiado directo de la mano de obra. Tú de plano quitabas la subcontratación, no la réplica de 30 segundos. Una réplica de 30 segundos. Yo creo que el senador confunde los conceptos. El contrato inicial de prueba o de capacitación es para yo preparar a mi gente para la esencia para la que yo contrato. La subcontratación, que se respetan los derechos laborales y de seguridad social, es porque yo no me dedico a hacer comida. Necesito una empresa especializada que ellos a su vez capaciten a sus empleados para que me sirvan en el comedor. Esa es en la subcontratación que sí estamos de acuerdo, pero no es que al haber... No es subcontratar para contratar mano de obra barata. No, para nada, sino para especializar sus servicios. Una réplica de hecho, el señor Barbosa creo que también acota su participación solamente el contrato de prueba, que no responde a mi opinión con respecto a la subcontratación. Hoy esta reforma le está planteando la posibilidad a los patrones de flexibilizar esta relación laboral para contratar gente, en efecto, como él dice, para alimentos, porque puede ser por obra determinada, y así se puede estipular por escrito, porque incluso es una característica que hoy obliga esta reforma, un contrato por escrito para que determine hasta qué tanto dura el servicio, hasta qué condiciones la que se establece para la relación laboral, y esto es precisamente lo que vendría a dejar ya, por un lado, la subcontratación, que me parece, reitero, un engaño a todos los mexicanos. A ver, ¿qué dice el abogado independiente para irme luego con los sindicatos? A mí me parece que es favorable que se regule la subcontratación. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral actual, en nuestro México, es una práctica recurrente. Están indefensos los trabajadores en este momento porque precisamente no está sujeto a un marco normativo a la cuestión de la subcontratación. En la medida en la que la Ley Federal del Trabajo lo puede ir regulando, va a favorecer a los trabajadores, porque van a tener más certidumbre respecto de las relaciones laborales que están entablando. Una parte importante de esta discusión me parece que está en que estamos tomando equivocadamente el concepto de la solidaridad. Cuando hablamos de que hay un patrón solidario, estamos ante el escenario de que el trabajador puede elegir demandar a cualquiera de los dos. No tiene que demandar primero a uno y luego al otro para que le cumpla con los derechos a los derechos que le han sido omitidos.
puede elegir cualquiera de los dos. Y ya entre ellos, en base con el contrato que tienen, podrán reclamarse lo que tengan que reclamarse, pero no hay un orden de preferencia para que haga valer sus derechos el trabajador. Vamos a ver, señores. Bueno, definitivamente hay coincidencia en esto del outsourcing, que es una práctica que se ha venido desarrollando. En principio nosotros estaríamos de acuerdo en lo que mencionaba el licenciado Barbosa, si fuera así siempre. Es decir, que se aplicara para cuestiones que no es el giro principal. Desgraciadamente se ha abusado de esta figura y hay empresas importantes, grandes... Que, como decía el senador, contratan mano de obra barata. Y para hacer la actividad principal del negocio. Y eso, el problema no radica en la solidaridad o el que se da, porque eso ya está en la ley. Quien subcontrata personal es responsable solidariamente de los derechos. Eso ya está. El problema es que la empresa que se subcontrata en ocasiones son golondrinas, que es difícil encontrarlas, que son empresas que sus oficinas son el cuarto de un hotel, en el cual se están cambiando constantemente y donde el trabajador queda en estado de indefensión. Definitivamente lo viable, lo correcto sería que la propia fuente de trabajo se hiciera cargo. Pero hablando de la globalización y de la competencia, pues se recurre a este tipo de esquemas para concentrar, como se decía, la atención en el giro principal. Sí es importante que se regule, pero coincido también con el senador que en la medida que esto se vaya eliminando es lo mejor para la estabilidad en el empleo. Sí, esta figura es la ilegalidad de lo legal o lo legal de la ilegalidad. No podemos negar que existen los gobiernos municipales, existen los gobiernos estatales, existe a través de los trabajadores supernumerarios, existe cuando trabajan 30 días y los dan de baja un día y los vuelven a recontratar para que no generen derechos. Existe pues en todas partes, la tenemos en todas partes, pero desafortunadamente, como decía Salvador, quienes hacen la figura de la subcontratación son entes que no tienen raíces, que no tienen inversión y que no podemos hacer responsables a nadie en caso de violaciones a los derechos de los trabajadores o despido de los mismos. Aquí la conclusión de nosotros como sector obrero es que sí a la legalización de esa figura, porque está dañando principalmente a los trabajadores, pero haciendo responsable al destinatario final, que es a final de cuentas quien tendrá la mano el trabajador. Por favor. Se tendrá que regular la subcontratación definitivamente, porque se presta a prácticas muy ¿Están de acuerdo que sigue adversas, existiendo? Sí. muy adversas en contra de los economía trabajadores. De alguna manera es una práctica que ya se lleva a cabo, pero también hay que reconocer que se lleva a cabo también para evadir la responsabilidad social y laboral, el pago de reparto de utilidades y algo muy de fondo que yo creo que esta ley está tratando de promover en términos generales es individualizar las relaciones de trabajo. Parte el outsourcing como el pago por hora, ¿no? O sea, fraccionar el ingreso del trabajador y limitar la actividad laboral por jornada dentro de la empresa y en su momento también tener las facilidades del empresario de poder despedir a un trabajador. Por ejemplo, si gana 1,000 pesos a la semana, por decir algo, y esta propuesta de reforma de ley, contratar por hora, te va a decir vas a trabajar 4 horas y vas a ganar 500 pesos, el trabajador se va a ir a otro lado y no va a haber necesidad de que lo despidan y de que haya una indemnización de por medio. Yo hablo de un esquema general, ¿no? El outsourcing, el pago por hora y el trasfondo de este planteamiento por parte del gobierno federal de individualizar las relaciones de trabajo, hacer un lado lo colectivo y dejar a la deriva al trabajador y sus derechos. Ahí tienen las posiciones de todos. Yo tengo que ir a una pausa, la última pausa, y regreso con una conclusión de cada uno de ustedes. Si me quedará tiempo, me quedarán 8 minutos. Los vamos a dividir entre todos. Una pausa y volvemos. Vámonos y para despedirnos, la conclusión final del secretario del Trabajo, Ernesto Espinoza Guardia. Bueno, yo creo que hoy los diputados y senadores tienen en sus manos la gran posibilidad de dotar a este país de una ley laboral que permita un mejor desarrollo para todo el país, mejorar la productividad, la competitividad del país, otorgar a jóvenes y mujeres la posibilidad también de acceder con mayor facilidad al trabajo. Y otro concepto que no lo comentamos, pero que es el trabajo digno, también lo incluye ahora esta ley, que tiene que ver con un concepto de trabajo que no existe en la ley,
y que todos estaríamos buscando. Yo creo que aquí nadie de los presentes se estaría oponiendo al trabajo digno. Así que estos conceptos están ya plasmados en esta reforma, en esta iniciativa, que esperamos que los diputados hoy y los senadores nos la otorguen a los mexicanos. Le agradezco mucho su presencia, don Ernesto, muy amable, muchas gracias. Senador de la República por Jalisco, Jesús Casillas. Bueno, lo que quiero decir es que este es un proyecto, es la iniciativa que envía el presidente de la República, que se está trabajando en la Cámara de Diputados, que se están generando los consensos. No es una iniciativa que se habrá de aprobar en los términos que está, habrá modificaciones. Lo que sí queremos dejar claro que con mucha responsabilidad, pero sobre todo velando por el interés de México, se tomará la mejor decisión: elevar la productividad, generar más empleos, pero sobre todo defender los derechos de los trabajadores es la premisa fundamental de los diputados y de los senadores del PRI, y que en eso estamos trabajando. Yo estoy convencido que en próximos días ya veremos la luz de un proyecto integral en el que no solamente vaya la iniciativa y la visión del Ejecutivo, sino la incorporación de los sectores de la sociedad que ya están trabajando. Para eso los diputados de mi partido están haciendo lo propio, y ya estamos prácticamente unos días. A la conclusión de este mes sabremos ya el resultado de esta iniciativa del presidente de la República. Yo le agradezco mucho al senador su presencia esta mañana, muchas gracias. Sobre todo que los senadores viajan desde la Ciudad de México para asistir a este programa, y también le agradezco mucho a José María Martínez del PAN, senador de la República por Jalisco, su conclusión. Enfrentar los retos, las amenazas a los que hoy tiene obligación el Estado mexicano implica tener la disposición y la capacidad de reorganizarnos. A eso invito el día de hoy, a que estemos dispuestos todos los mexicanos a reorganizarnos en beneficio de todos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, muy amable. Ricardo Barbosa, de la Coparmex. La reforma laboral es necesaria, se necesita flexibilidad, respetando los derechos de los trabajadores, respetando el sindicalismo, pero tenemos que evolucionar de la premisa que todavía se maneja, de que es una lucha de clases. Tenemos que proteger a las pymes, tenemos que incentivar el primer empleo, tenemos que incentivar el empleo a la formalidad. Somos un país con gran informalidad, derivado de una ley obsoleta y rígida. Le agradezco mucho su presencia. Vamos con la CTM, licenciado Salvador Alcázar Álvarez. Ahora sí no me equivoqué. Ahora sí, todo bien. Igualmente, de parte de la Confederación de Trabajadores de México, nuestro deseo es lograr ese consenso, y creo que una reforma a la Ley Federal del Trabajo adecuada es la reforma que se logre del consenso entre los empleadores y los trabajadores. Esa será la mejor de las reformas, en la medida que ésta no se politice y que verdaderamente se privilegie lo que se requiere en las fuentes de trabajo, que lo conocemos quienes dan el empleo y quienes ofrecemos la fuerza de trabajo. Será garantía de que esa reforma laboral no se va a convertir en una letra muerta, y que sí va a generar la productividad que tanto requiere este país. Nosotros, José Antonio, te digo, cambiaríamos estos artículos porque se cumpliera un solo precepto de la Constitución, y me refiero al salario mínimo, que dice que debe ser la retribución que debe recibir un trabajador suficiente. Para dar risa. Si eso se cumpliera, se generaría ese ir y venir del dinero que nos haría crecer como nación. Buena conclusión final, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Muy amable. Gabriel Trujillo, de la CROC. Sí. Nosotros consideramos que la Ley Federal del Trabajo debe de seguir, debe de continuar los derechos de los trabajadores. Debe de seguir bajo ese esquema, y no es justo el planteamiento en su totalidad que está planteando el presidente de la República, porque desequilibra el trabajo, y además no es justo tampoco que se esté invitando a los capitales a invertir en base a mano de obra barata. La mano de obra calificada aquí, jalisciense y la mexicana, tiene a muchas empresas de aquí de Jalisco y a nivel nacional en primer nivel mundial, ¿no? Hay muestras y ejemplos de que los sindicatos y los patrones podemos ponernos de acuerdo creando esquemas internos que favorezcan a la productividad, pero que también favorezcan al ingreso de los trabajadores. Por lo tanto, no debemos de perder que la Ley Federal del Trabajo debe seguir tutelando. Le agradezco mucho su presencia al señor representante de la CRUC. Vamos con el señor CTM también, Martín López Cedillo. Sí a la reforma laboral, pero con criterios claros, con criterios jurídicos precisos, con sentido social, y que apuntale y transforme a las instituciones, dándoles fortalecimiento,
y dotándolas de presupuesto suficiente y amplio para que cumplan con su objetivo. Le agradezco mucho su presencia esta mañana. Con nosotros, finalmente, el abogado Roberto Paz Rodríguez, de la Universidad de Guadalajara. Me parece que el proyecto de reforma es un buen primer paso hacia la modernización del derecho laboral en México, aunque pasar en sus términos nos faltaría todavía mucho para lograr darle certeza a los inversionistas y lograr una mejor calidad en nuestro campo productivo. Concluyo con lo que inicié. Creo que lo peor que le podría pasar al país es que la ley se quedara como está, porque sí es una ley que ya está muy vetusta y a la que le urgen las modificaciones que se están proponiendo. Muchas gracias por sus conceptos, abogado. Pues creemos que hemos cumplido al ofrecerle este programa, que es de sumo interés, porque todos o somos empresarios o somos trabajadores, a todo el mundo nos interesa, y está a días de definirse una nueva ley federal del trabajo que va a regir este país. Por lo tanto, ya tiene usted pues un conocimiento más a fondo, más profundo, más, aunque sea general. En 2 horas no podíamos tocarlo muy a fondo, pero ahí tiene usted las posturas de lo que pasó aquí. Más o menos va a pasar en el Congreso, ¿eh? Más o menos, porque aquí hay representantes de las cosas. Usted ya imagínese cómo se va a aprobar, pero de que se tiene que aprobar, se tiene que aprobar a lo mejor y con cambios, pero eso va a ocurrir. Mil gracias, que tenga un feliz domingo, que descanse y que la pase bien. Gracias, Modesto Barros, muy amable. Buenos días a todos.